Listo. Entonces, bueno, de una vez aquí mismo les voy a compartir la pantalla, pero va a ser la pantalla completa. Porque lo que quiero que repasemos hoy es, a ver, es esto de acá. Quiero que empecemos hoy con la práctica 2. Aprovecho, aunque ahorita se los escribo en el Moodle para quienes están en el Moodle y se los mando por correo para quienes no están en el Moodle. ¿Qué onda, Luis Guillermo? Ya te vi por acá. Es eh, que esta semana, la que empieza hoy 4 y termina el domingo 10, ¿sí? De lo que se trata es que revisen los contenidos de la parte 3, que es medidas de centralidad de los nodos. Entonces, de la parte 2 del libro, la sección 3, que es medidas de centralidad de los nodos. Y igual durante la semana y hoy vamos a dar un par de tips o decir un par de cosas interesantes más allá de lo que viene en la práctica 1, que esa casi solo la corren y ya obtienen los resultados. Hoy vamos a decir un par de detallitos interesantes. O sea, hoy yo intentaré compartirles un par de detalles más que no están propiamente contenidos en el notebook. Pero quédense con eso, que si se meten al libro, no debía hacer esto, que si se meten en otra pestaña al libro, estamos esta semana revisando esta de la parte 2 de medidas y métricas. Se trata de que de aquí al domingo revisen todos estos contenidos, medidas de centralidad de los nodos, y que hagan, y hoy vamos a iniciar a hacer la práctica 2, ¿sí? Que es sobre todo la parte de importar datos y empezar a visualizar cosas, ¿sí? Para esto, si se van al notebook, de lo que se va a tratar en algún momento es que entren aquí en el punto 1 les viene que tienen que descargar un conjunto de datos y aquí hay algunos repositorios. Hoy voy a agarrar 3 bases de datos distintas, que cada una va a tener distintos detalles al momento de importarlas, como para que ustedes se queden con una idea de qué sería empezar a explorar los datos de bases de datos, perdón, empezar a explorar los datos de un conjunto de datos de redes, ¿sí? Entonces, empezaríamos como siempre. Voy a poner aquí la mitad de la pantalla por si ustedes quieren la otra mitad utilizarla para ver, o sea, para tener su propio notebook, pues importando las librerías que vamos a necesitar. Entonces vamos a necesitar, si no me acuerdo, si no me equivoco, Networks, como siempre. Vamos a necesitar Pandas, que no nos vamos a clavar demasiado, pero Pandas esencialmente es la librería de Python básica y muy útil para análisis de datos. Si ustedes le van a entrar al mundo de la ciencia de datos y todo eso, Pandas es una herramienta muy poderosa. Entonces, no nos vamos a meter demasiado, solo a una función específica, pero bueno, para que también vayan pensando en echarle un ojo a la documentación de Pandas y todas estas cosas. También nuevamente vamos a importar matplotlib.pyplot y, como dice la convención, como PLT. Ahora, recientemente descubrí algo que a mí me gustó. En la práctica, ustedes van a ver que hay que importar de Google.colab, me parece. De Google Colab, import. Viene así. No le pongan enter todavía. From Google Colab, import files. Pero acabo de descubrir recientemente que no sé si siempre ha existido esta otra forma o es nueva, pero hoy ya no vamos a utilizar esa función, que además era un poco tediosa. Y ahorita vemos por qué. ¿Sí?
Entonces, lo primero es que ustedes, bueno, importen antes o después de haber importado las librerías, se echen un chapuzón a los recursos que hay. ¿Sí? Hay de recursos varios la de Stanford, esta base de datos de Stanford, Snap se le conoce. Sí, y déjenme ver si es esta. No, de esta creo que yo hoy no bajé ninguna, ¿no? Pero si quieren irle echando un ojo, váyanla viendo. De Gephi, de Gephi yo descargué esta, Jazz Musician Network, ¿sí? Que es un netfile. Entonces, por si quieren eso registrarlo, lo único que hice fue bajarla y guardarla y es un zip, entonces lo descomprimí en una carpeta que ya identifiqué. ¿Sí? Entonces esta fue la de Jazz Musician, esto de la de Gephi. Luego de Network Repository es una que les recomiendo porque vienen ya muy, en un formato muy estándar todas las bases de datos. De aquí, si no me equivoco, descargué eh, una de internet, creo que de las Labeled. A ver, voy a pasar a pantalla completa. De estas, o sea, les digo, vienen de todo tipo, animales, biológicas, ecológicas y demás. Y estas que se llaman Labeled Networks, yo descargué una que se llama, o sea, las ordené por tamaño. Esta V es de vértices, las ordené por tamaño y descargué esta, Internet Industry Partnership, por si quieren descargar la misma o elijan cualquier otra. Y aquí lo mismo, hay que descargar el zip, descomprimirlo y guardar los archivos en algún lugar de su computadora. Finalmente, que por cierto, qué bueno que anda por acá Luis Guillermo, aquí vi que teníamos un problemita. ¿Sí? En esta de ecología, Web of Life, bueno, yo lo puedo también modificar al rato, pero para que no se me olvide, si le picamos, nos manda a otra, a la de redes sociales en películas, que es el proyecto Ah, Movie sí, es Galaxy. cierto. Ahorita lo cambio. Ah, bien, y lo otro, y de ese mismo, de Movie Galaxy, creo que descargué, no sé. Sí, me parece que igual la descargué. Viene, sí, sí está igual yo la descargué, que es un gexf.zip. Bueno, ustedes la descargan o y solo para dar un detalle ahorita al final. Entonces yo descargué 4 bases de datos. Ahorita lo que voy a hacer es importar las 4, pero cada una tiene un detalle distinto, como para que ustedes se vayan de aquí con una idea general de el tipo de problemas a los que se pueden enfrentar al momento de importar archivos eh, y una idea general de cómo pueden resolverlos a los que nos hemos enfrentado en este curso. O sea, habrá otros y tendrán que googlearlos, ¿no? Bien, entonces les decía hace un momento que no hay que importar from Google Colab nada, porque descubrí que si ustedes se van aquí a la izquierda, bueno, ya esto lo descubrí, les digo, la semana pasada, si ustedes se van aquí a la izquierda a los archivos, pueden subir archivos, ¿no? Y no hay que estarle poniendo, habrá quien prefiera hacerlo en código, a mí, si de por sí voy a estar abriendo ventanitas, pues pueden aquí subir directamente con el botoncito de upload. Entonces yo tengo aquí este ejemplo.txt, voy a subir este archivo .edges que lo bajé de Network Repository, este 1GXF que fue de esta página de Movie Galaxy, jazz.net que es la de que viene en el archivo de Gephi. Gephi es un software, un programa igual para análisis de redes. En su momento, pues el último video de esta práctica precisamente es un tutorial de Gephi, ahí échenle un ojo también, bueno, es parte de los contenidos de esta semana. Y una de economía que bajé de Network Repository. Entonces pueden subirlos todos y ya les recuerda por ahí que acuérdate que los archivos subidos se van a borrar cuando cierres
bueno, cuando cierres tu notebook. Y sí, ok. Entonces ya les van a aparecer aquí entre sus archivos en el CPU virtual, bueno, en el espacio de máquina que ustedes ya tienen cargado aquí en Colab. ¿Sí? Y eso nos evita tener que utilizar la función files como viene en el notebook y en los videos. Entonces si tiene una ventaja haber entrado hoy, es esa, que les ofrecimos una opción alternativa para subir los archivos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero empezar bueno, y esta es una cuestión de estilo igual. A mí me gusta hacer el código a partir de una ruta, que si están trabajando aquí en Colab es el nombre del archivo. ¿Sí? Pero si están trabajando en su computadora, la ruta es la ruta igual del archivo, pero como con esto de las rutas relativas o rutas absolutas, ¿no? Así muy probablemente sea, si están en Linux, sea raíz, ¿no? Y se van a home y se van a Carlos Francisco, en mi caso, ¿no? O Francisco, creo. Y luego, o carpeta tal, y aquí archivo. Entonces, la ruta, a mí me gusta ponerle la ruta, archivo.txt o el archivo que estén buscando. Pero si están trabajando aquí en Colab, básicamente estamos trabajando en la misma carpeta en la que está nuestro archivo. Y déjenme trabajar con la que les decía que era Internet Industry. No. No, ¿cuál quería? Sí, economía.wm. Profe, una pregunta, ¿de dónde bajó todos esos repositorios? Esta, ah, mira, o sea, los repositorios, si empiezan ustedes la práctica, o sea, si aquí en el libro Ajá. se van aquí a práctica 2, en la parte 2 se van a la práctica 2, en el notebook viene aquí importar y procesar archivos y entonces los pasos a seguir para esta primera parte es descargar los datos de una red de alguno de los repositorios que les proporcionamos. Y entonces ahí hay un conjunto de repositorios que Ok, son los que acabo de explicar, ¿no? sí, ya. Bajé uno de Stanford, uno de Gephi, uno de Network Repository y uno de Movie Galaxies. Sí, gracias. No, de que de todos modos les pongo acá Sí, es que estaba buscándolo en la práctica uno, pero no encontraba nada. Sí, Ah, gracias. bien, y Luis Guillermo ya les había puesto el link. Sí. Entonces, bueno, voy a revisar ese, que es el que descargué perdón, de Network Repository, uno de ellos que es este. No, ya me acordé, es este de Internet Industry Partnerships Edges. Sí, ese es el primero que voy a revisar, que bajé de Network Repository. Lo voy a poner aquí arriba. Bueno, cierro acá. Network Repository. Entonces les decía que en esta base de datos de Network Repository vienen ya todos los conjuntos de datos muy bien estructurados. De modo que aquí si le pongo Internet Industry Partnership, no importa la terminación, la extensión, el chiste es que pongan el nombre completo del archivo. Si están trabajando aquí en Colab, si su archivo está en la misma carpeta en la que están trabajando, o ya sea que le ponen la ruta, pero que esté completo y bien escrito, respetando mayúsculas, minúsculas, todo eso. ¿Sí? Defino entonces mi variable ruta y es la que yo voy a utilizar en la siguiente función, que es una función de pandas, y por eso utilizo pd, ¿no? Así importé pandas, pd, y la función es read csv. Esto a veces genera confusión para quienes ya trabajan con archivos y datos y todo eso. CSV suele ser una extensión de los archivos. Ustedes pueden encontrar archivos .csv que básicamente son tablas. Son CSV significa coma separated values. Si ustedes tienen un archivo con extensión CSV, y tienen Windows o Linux, normalmente le dan doble clic y les ofrece su versión ya sea de Excel o de LibreOffice para abrir tablas. ¿Sí? Y entonces esa es una extensión, es un estilo, es un tipo de archivos.
La cosa es que este read CSV les permite abrir cualquier archivo siempre y cuando esté estructurado así, con valores separados, organizados en columnas. Entonces, vamos al ratito a ver un tipo de archivos que no necesariamente va a estar organizado en columnas, como son el HTML y el XML y otros, ¿no? Pero particularmente read CSV es muy poderoso porque les abre cualquier archivo si ustedes saben que está organizado en columnas, ¿sí? Particularmente todos los de Network Repository están organizados en columna. De modo que yo voy a abrir la ruta. Ahora, esta es una advertencia que incluso viene en la documentación de la función read CSV. Por lo regular, no es el caso en esta práctica, pero por lo regular van a estar trabajando con archivos grandísimos de megas o quizás de gigas, ¿sí? De modo que si ustedes corren esto sin cuidado, muy probablemente se vayan a consumir su RAM y bueno, y eso se les vaya a trabar y lo tengan que reiniciar y todo, ¿no? Para antes de comprometer nuestros recursos computacionales, se recomienda hacer una exploración del archivo y por eso utilizamos uno de los argumentos de la función readCSV que se llama nrows, ¿sí? Que les limite el número de filas que pueden checar o que quieren que chequen de este archivo que está en esta ruta. ¿Sí? Primer argumento, les digo la ruta. Aquí podrían escribir la cadena que es la ruta completa, pero les digo que a mí me gusta eso, llamarlo ruta para que en la función simplemente le ponga ahí ruta. Y en rows o en rows que, le, que, que solo lea las primeras 10 filas. ¿Sí? Entonces, esto ya me da una idea de cómo está, una primera idea de cómo está estructurado el archivo, ¿no? Son 2 columnas, ¿sí? Y lo primero es que hay ya información que sin mucho aparente sentido, que aparentemente sin mucho sentido, le está llamando a las columnas, o sea, estas son las filas, y a las columnas les está poniendo los nombres 3 y 216. Entonces, presumiblemente, como estos nombres de columnas no tienen mucho sentido, o sea, no son nodo 1 y nodo 2, o A y B, no, sino que simplemente es 3 y 216, lo que vamos a suponer siempre que estemos trabajando sobre todo con estos archivos de Network Repository, pero es ya empezar a activar nuestra intuición, ¿no? Estos seguramente no son los nombres de las columnas. Está tomando datos como nombre de columna, ¿sí? Y de ahí es que tenemos que utilizar otro argumento. Por cierto, como siempre, todo eso, si ustedes googlean pd read csv, hasta ya va a estar en moradito en mi caso, porque la consulto mucho. Como les decimos siempre, vayan a la documentación y dense una idea de cuáles son los argumentos que recibe la función CSV. Y miren cómo son muchísimos. Aquí, bueno, aquí están varios de estos, los vamos a usar y ya luego vienen con todo detalle. File path, ¿no? Separador, header. Esta es, por cierto, la que vamos a usar ahorita, ¿no? Header es el número de fila para usar como nombre de la columna, ¿no? Y entonces, no, por default es infer, ¿sí? Pero ese por default infer a mí me está infiriendo que la primera fila es el nombre de las columnas, pero no quiero eso. Y por eso vamos a darle el argumento a la función header, el argumento non, o sea, ninguno. No me tomes ninguna fila como encabezado de las columnas o de la tabla. Y esto ya luce menos arbitrario, ¿no? El chiste es que aquí ya me está dando las primeras 2 columnas, la 0 y la 1. Bien, déjenme entrar, ya me di cuenta que no quería empezar por esta, pero ahorita lo corregimos. ¿Sí? Déjenme abrir aquí. Esto normalmente no deberíamos hacerlo porque, como les decía hace un momento, por lo regular son archivos muy grandes. ¿Sí? No.
Estamos bien. Sí, pero déjenme abrir aquí se puede abrir aquí a la derecha si le pongo doble clic. Y entonces fíjense cuál es la estructura del documento. Está un nodo, presumiblemente es una lista de adyacencia, un nodo, coma, otro nodo. Y esto sería un enlace. Un nodo, coma, otro nodo. Un nodo, coma, otro nodo. Y si ustedes se van a la documentación de pandas, pueden ver que el argumento separador es el delimitador que vamos a usar, ¿sí? Para saber cuándo se trata del dato que está en una columna y cuándo se trata del dato que está en otra columna. Y que por default viene coma. Entonces resulta que este archivo que se llama Internet Industry Partnership.h ya trae de por sí la coma y por eso yo no tuve que meterle ningún delimitador, ¿sí? Ningún separador y ya me está tomando 2 columnas de entrada. Pero como para completar el esquema, porque esto va a cambiar ahorita, le voy a poner aquí que quiero que identifique al separador como la coma. Y si lo corro, no cambió nada porque me está ofreciendo mis primeras 10 filas, o sea, de la 0 a la 9, y las 2 columnas que ante la falta de información les puso 0 y 1. Si yo aquí le pusiera otro separador, por ejemplo, tabulador, solo me daría una columna, porque no me estaría separando 2 columnas, porque no está detectando este delimitador o este separador. Y entonces la primera fila resulta ser 3,216, la segunda fila 203,215, ¿no? Y esto porque no está detectando el separador que yo le estoy indicando. Aquí le pueden poner cualquier cadena, pero por default viene coma y yo le voy a seguir poniendo coma para después cambiarla en el caso de que sea otra cosa. Y ya, hasta aquí parece que ya domé a mi archivo, ¿sí? al documento de texto que estoy leyendo, porque ya tengo 10 filas, 2 columnas y un dato en una columna y otro dato en otra columna. ¿Sí? Si ya detectamos esto que acabo de llamarle, ya domamos el archivo, ya podemos borrarle esta fila. Esa es la otra. A mí particularmente me gusta poner los argumentos de la función readCSV hacia abajo, o sea, en filas nuevas, que me respete automáticamente la sangría, o sea, el espaciado acá, precisamente para cuando ya utilicé todas los, los argumentos que necesitaba, ya pueda yo ignorar el end rows, ¿sí? Y que ya lea el documento completo. Ya que estoy seguro de que lo domé y que ya comenté esa línea, esa tabla, esto ya sería una tabla, en el lenguaje de pandas a esto se le llama un data frame, ¿sí? A esta tabla ya la puedo guardar como datos. O sea, si yo podría, aquí estoy hablando de un archivo no tan grande, puedo correrlo y ya lo abre completo, pero es lo que les insisto. Cuando estemos trabajando con archivos muy grandes de miles, cientos de miles o quizás millones de líneas, ¿sí? Estaríamos gastando mucha memoria en solo imprimirlo, ¿no? Entonces mejor guardarlo de una vez. Aquí ya me leyó las 631 líneas y mis 2 columnas. Entonces esto ya lo voy a guardar como datos o como tabla o como ustedes quieran, ¿no? Aquí en la práctica se le llama datos. De ahí ya le puedo aplicar ahí me equivoqué, ya le puedo aplicar todas las funciones de un data frame de pandas, ¿no? Puedo ver solo las primeras líneas y le pongo head, ¿no? Puedo ver solo las últimas líneas y le pongo, para eso le pongo tail, entonces me da las últimas, la cola o la cabeza, ¿no? Estas son expresiones muy usuales aquí en computación, ¿no? Y hay otras funciones, no importa, no nos vamos a meter mucho en pandas. El chiste es que ya que tenemos un data frame de pandas, podemos utilizar una función de networks que se llama from. De hecho, poner networks y ponerle from ya me da toda una familia
de funciones diseñadas para extraer datos de algún lugar. From dict, from edgelist, from graph, ¿no? From numpy array, from numpy matrix, ¿sí? Y esta particularmente es la que me importa, from pandas adjacency, ¿sí? Que es de una matriz, de una lista de adyacencia. No, pero déjenme ver si sí es la que quiero. From pandas. Creo que no era la que quería. Sí. From pandas adjacency es si en pandas tienen el data frame, pero tiene la forma de una matriz de adyacencia. Que se acuerdan cómo es la matriz de adyacencia. Una fila por nodo, una columna por nodo, ceros y unos si están o no están enlazados. No es el caso. Aquí lo que tenemos es una lista de adyacencia que en la primera parte de la teoría vimos que era que ocupa menos espacio, ¿no? Las matrices de adyacencia por lo regular son puros ceros, muchos ceros, ¿sí? Entonces conviene más, si estamos guardando información de redes, guardarlo en una matriz, en una lista de adyacencia o edge list, lista de enlaces. Y entonces, pues, ¿cuál es mi lista de enlaces guardada en un objeto de pandas? La que acabo de guardar acá arriba, que se llama datos. Y esto ya lo voy a guardar como mi G, es el nombre que se le suele poner a las graphs o las redes en networks. Ah, sí, pero me dice no, te faltan argumentos, ¿no? Bueno, aprovecho el error, me dice key error, source. Entonces, como siempre, si yo me voy a Google y pongo nx from pandas edge list, y como ya la he googleado antes, pues es cualquiera de las dos que me aparece primero, me da los argumentos. Está un poquito lenta mi conexión, pero es más, tengo unos WhatsApp, no vaya a ser que es Luis Guillermo diciéndome que ya no se ve, ¿no? Y entonces, from pandas edge list, y entonces los argumentos que toma es un pandas data frame, un source, ¿sí? Una columna, un nombre de columna válido para el origen el nodo origen. Y otra función, perdón, otro argumento que se llama target, un nombre de columna válido para los nodos target, ¿no? U objetivo. Entonces me pide una fuente y me pide un sumidero o un inicio y un final de cada enlace. Y entonces eso se lo tengo que meter también como argumentos aquí. ¿Cuáles van a ser estos argumentos? ¿No? Source. Pues los nombres que venían en mi tabla. Perdón que sea desordenado. Sí, aquí está datos. Entonces voy a tomar como origen o como source la columna 0, que así ese nombre le puso, y como target la columna 1. Entonces, source 0, target 1. Y yo espero que esto ya funcione. Ya no me marcó ningún error y ya puedo ver que G es un objeto de networks de las clases graph, ¿no? Y uno particular que está guardado ahí, entonces ya todo funcionó bien. ¿Y qué sería lo siguiente? Por lo pronto, dibujarla. Y entonces ahorita, durante la práctica ustedes ven, y ahorita si nos da tiempo vamos a ver cómo mejorar esta visualización, ¿no? Cómo discernir un poco de la información que está ahí. Pero por lo pronto aquí la voy a dejar con este archivo, porque quiero ver cómo importar otros que tienen la misma estructura de tabla, pero otro separador y todas esas cosas, ¿sí? Voy a pausar la grabación. No. Voy a pausar la grabación por si alguien quiere preguntar ahora otro archivo. Entonces ya estoy grabando de nuevo. Y les decía que si se perdieron, no se preocupen porque tienen una segunda oportunidad de ver qué es lo que estamos haciendo, ¿sí?
Revisen en la grabación cómo subimos estos archivos. Esencialmente buscamos los archivos en repositorios, los descargamos, los descomprimimos y yo aquí le puse a mi izquierda en mi cola, le puse para subir los archivos y fueron estos que están acá. Y quiero ahora revisar este econ rayita WM2. ¿Sí? De modo que voy a hacer otra ruta. Ruta 2, o no le voy a poner otro nombre. Ruta 2, ese que se llamaba econ WTX. No, antes de ese, porque ese tiene su chiste, voy con uno fácil, ese que le llamé ejemplo, porque ese lo generé yo, le puse extensión TXT, precisamente para que ustedes se den cuenta de que la extensión no importa, ¿sí? Mientras el archivo esté estructurado así, en columnas, ¿sí? Con un separador, el chiste es que, o sea, no importa la extensión, no importa el tipo de archivo, si es Etches, si es TXT, si es CSV, no importa. E igual voy a explorar primero el archivo pd read csv ruta y por precaución n rows igual a 5 igual a 10, ¿no? Un número razonable. Lo corro y igual se trata de empezar de activar prender el chip intuitivo y empezar a explorar el archivo primero visualmente, ¿no? Entonces, tenemos arriba un 1, 1.1, 1.0. Esos no parecen nombres de columnas. O sea, no es A, B y C, no es columna 1, columna 2, columna 3, ¿no? Entonces, eso ya me hace pensar que está tomando la primera columna como la primera fila, le está tomando como nombres de las columnas. Entonces, le pongo header igual a none. Y ahora tenemos 3 columnas, ¿sí? Por lo regular, cuando estamos trabajando con redes, si se trata de redes con pesos o con alguna propiedad, las primeras 2 columnas son los nodos entre los que hay un enlace y la tercera columna tiene la información. ¿Sí? Y eso lo pueden ver siempre en los metadatos. Por ejemplo, aquí en Network Repository. Cualquiera de esas económicas, por ejemplo. Economic Network. Sí, las ordeno y me parece que es esta, Econ WM2. Entonces, pues por ahí pueden encontrar la información, si es con pesos, ¿no? Si es con multienlaces y cosas así. Aquí viene un poco de información acerca de la red. Lo bueno de Network Repository es que vienen muy estructurados todos los datos. Lo malo de Network Repository es que están fallones en la información de la red. O sea, por lo regular no te dicen qué son los nodos. Muchas veces no te dicen qué son los nodos, qué son los enlaces y así. Pero ahorita en términos de análisis y visualización y para empezar a entrenar, nos sirve. De ahí entonces que no tuve que ponerle separador. Ya trae su separador. Déjenme cierro esta de acá. Ya trae su separador adecuado, que presumiblemente es una coma. Solo para verificar le voy a poner aquí coma. Y la leyó igual. Entonces parece que ya domé al archivo de datos. Ya son 3 columnas separadas por una coma y 5 filas, las primeras 5 filas. En tal caso, le vamos a poner aquí otra vez datos. Y ya le puedo comentar esta fila para que no tome solo los primeros 5, sino todos. Y entonces a datos le puedo ver la cola o las últimas líneas y vemos que tiene 2.941 enlaces. ¿Sí? Es más grande, más robusta que la anterior. Y ya que tenemos los datos completos, y voy a dejar aquí esta para el momento de importarla. ¿Sí? Recordamos que hay una función de networks específica para esto que es from pandas edge list.
Y el primer argumento es el data frame, que yo lo guardé, el data frame de pandas, que yo lo guardé como datos. Luego, source, ¿sí? O fuente, igual a 0. ¿Sí? Y target igual a 1. O sea, voy a tomar que los nodos vayan de 0 a 1. Bueno, incluso aquí como estamos hablando de redes no dirigidas, pues voy a ponerlos al revés, solo para que tome como fuente la 1 y que como destino la 0. De modo que si yo lo corro, ya tengo de nuevo que G es un objeto de networks entre las clases, las que son graph, ¿no? Y una en particular que guardó aquí. Y puedo ya de entrada aplicarle la función draw. Y está chistosito porque hay unos redes ahí, unos nodos con autoenlaces. Si hace falta eso, después vemos cómo se lo quitamos. Pero igual está todo amontonado ahí al centro, no nos da mucha información, pero ahorita lo único que quería era importar los datos. Cómo mejorar la visualización, extraer información visual más clara. Ahorita mismo lo voy a dejar para después. ¿Sí? Así como les decía hace un momento, ya importé Econ e Internet Industry, que tenían, no, y ejemplo. ¿Cuáles importé? No, ya importé ejemplo e Internet Industry. Déjenme ahora importar Econ, que tiene una ligera variación, me parece. Ahora a ruta, perdón. Ruta va a ser igual a Econ, que lo descargué de Network Repository y resulta que es un archivo tipo MTX. ¿Ustedes han oído hablar de la extensión MTX? Si no, yo tampoco, ¿no? Pero como les decía hace un momento, no me importa porque de la función de pandas que es readCSV, no le importa la extensión siempre y cuando el archivo sea de texto y tenga esa estructura. Le voy a poner su ruta y le voy a poner que lea las primeras 10 filas. Y creo que este falla. Si dice error, tokenizing data, say error, expected un field, inline 3, so 2 fields. ¿Sí? Entonces este va a ser un error frecuente. Primero, déjenme ver a qué se debe este error inspeccionando el documento. Esto es algo que no siempre, como les digo, no siempre lo vamos a poder hacer cuando son archivos de cientos de megas. Esto ya hay pocos programas para explorar, ¿no? Estos archivos. Pero si yo lo abro de este lado, fíjense cómo las primeras 1, 2, 3, 4 hasta la 13 parecen filas de información. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Que, ¿se acuerdan cuál quedamos que era el separador que tomaba por default read CSV? Por default viene una coma. Entonces, ¿qué le pasó a read CSV con este archivo? Que revisó la primera línea, no encontró ninguna coma y entonces dijo, me voy a enfrentar a una tabla que de una sola columna. ¿Sí? Porque no hay comas y como no hay comas, no hay separación de columnas, entonces tiene una sola columna. Y entonces revisa la 2 y son puras rayas. A él no le importa el contenido, pero él busca comas. Bueno, él ya sabe que es una sola columna, lee la segunda línea y dice, pues ahí está tu columna. Pero cuando pasamos a la tercera fila, fíjense cómo lee de acá a acá y se encuentra una coma. Y dice, pues aquí yo tengo una fila que tiene 2 columnas. ¿Sí? Y yo esperaba una porque las primeras 2 filas tienen una sola columna. Y ese es precisamente el error que me está marcando acá. ¿Sí? Me está diciendo error, tokenizing data, C error, expected un field y inline 3. Bueno, básicamente nos dice, esperaba un campo y en la línea 3 encontré 2. Y eso ya me metió en una bronca. Entonces, de entrada, visualmente yo sé cómo resolverlo. Porque todas estas líneas que incluso el signo de porcentaje por lo regular en LaTeX, ¿no? Y en algunos otros contextos es comentario, es ignora. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir de entrada que ignore los primeros 13, las primeras 13 líneas. ¿Cómo le digo eso?
hay un argumento específico que se llama skip rows. Sí, skip rows. Estaba verificando que sí estuviéramos grabando y todo eso. Skip rows. ¿Cuáles voy a brincarme? Me voy a brincar los primeros 13. ¿Sí? Y en tal caso, ya no me marcó esos errores, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Bueno, entonces ese primer error se debió a que esta tabla en particular tenía muchas líneas de comentarios. Ahorita vemos cómo lo podríamos explorar sin tener necesariamente que abrir el archivo. Pero vamos a ver cuál es el otro problema. Estas columnas, si bien, y aquí es donde hay que, les digo, encender el chip de la intuición, ¿sí? 207, 260, 2942, ¿sí? Si yo veo las demás de las filas no parecen tener la misma estructura que esa primera fila, ¿no? Entonces es 111, luego 81 menos 0.01, que podría ser un peso o una cantidad, ¿sí? 91 menos 0.00119999, o sea, el primer nodo suele empezar con los números pequeños, el segundo nodo pues también, pero la tercera parte de la información es un número pequeño, menor que 1, ¿sí? Si fuera un peso, tendría sentido que fuera menor que 1, aunque fuera negativo, ¿sí? Sin embargo, esta primera línea tiene una tercera columna 2942. ¿Sí? Creo que es precisamente el que tengo abierto acá. Entonces, déjenme ver cuáles son sus propiedades. ¿Sí? Sus propiedades, si yo lo puedo ver en la tabla, es que tiene 260 nodos y como 3000 enlaces. Entonces, eso nos hace sospechar que a veces aquí en Network Repository una línea la dedica a información de la red, ¿sí? En algún lugar me está informando que estos son 260 nodos y que tiene casi 3000 enlaces. Esa es la información que viene en esa línea. De modo que yo sé que esa línea tampoco es un dato, sino que es información de la propia tabla y por eso aquí me voy a brincar 14 filas. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta que es más razonable que sí se trate de un nodo, otro nodo y de un peso. ¿Sí? De un peso. Aquí, si no me está dando, igual, si no me está dando los nombres de las columnas o nombres de columnas que tengan sentido, ¿sí? Se está intentando adivinar cuáles son los nombres de las columnas, pero aquí no tiene sentido que las tres columnas se llamen igual. Lo mismo, voy a darle un header igual a ninguno, que no tome ninguna fila como nombres. Y aquí está nuestro otro problema al que nos podemos enfrentar. ¿Cuántas columnas está detectando? En los archivos anteriores tenía dos o tres columnas y entonces les llamaba 0, 1 o 0, 1 y 2. Pero aquí solo tenemos el nombre de una columna. Lo que está ocurriendo es que nos está detectando o está considerando que nuestro archivo tiene una sola columna. Y eso es porque el separador que está tomando por default read CSV es una coma y como les había dicho hace rato, si en las filas que yo le estoy pidiendo que analice no ve comas, pues entonces concluye que es una sola columna. Y entonces aquí es donde si tenemos este problema, es donde nos tenemos que meter a la estructura específica de los datos. Me voy a ir a la fila 1, por ejemplo, ustedes pueden ver cualquiera. Entre el 8 y el 1 parece que no hay nada, pero si yo le selecciono, me doy cuenta de que sí, que ahí hay un espacio. ¿Sí? Y entre el 1 y esta cosa de acá también hay un espacio. Entre estos unos que están en la primera fila, en la fila 0, perdón, hay un espacio ahí y también entre el segundo 1 y el tercer 1 hay un espacio. Y eso ya me dice a mí
O sea, visualmente era difícil aquí porque los espacios no se ven, ¿sí? Pero que el separador no era una coma, en este caso es un espacio, pudo haber sido un tabulador o pudo haber sido cualquier otra cosa. Pero ya sé que no era una coma. Y aquí es donde le pongo sep, separador. Anteriormente le habíamos puesto coma, ¿sí? Pero aquí no es una coma. ¿Y cuál es el separador aquí? Un espacio. Entonces yo tengo que poner mis comillas, sean dobles o sean sencillas, eso no importa. Para Python es lo mismo usar dobles comillas o comillas sencillas, ¿sí? Pero el chiste es que yo entre las comillas le tengo que poner un espacio. Y eso es lo que va a tomar de ahora en adelante como el separador. Si estoy bien, lo corro y ya estuvo. Ahora sí ya me está tomando columna 0, columna 1 y columna 2 y las filas que yo le pedí, 10 filas. Aquí es donde podríamos afirmar que ya domamos al archivo. ¿De acuerdo? Si ya domamos al archivo, puedo guardar esta tabla en datos y comentar esta fila para que ya no lea solo los primeros 10, sino todo el documento. Entonces de datos me voy a tail, solo para saber cuántas filas son 2.941, ¿sí? Como yo había podido, casi 3.000, como dice aquí, ¿sí? Y entonces, pues ya estuvo. Ya puedo aplicarle la función en x from pandas edge list datos, ¿sí? Source igual a 0, target igual a 1. Y eso no es parte de la práctica, creo, aunque lo vamos a usar eventualmente, pero ustedes pueden ver en from pandas edge list que hay otro argumento. Déjenme ver cuál es. Edge atr, ¿sí? A valid column name, string or integer, or list of column names that will be used to retrieve items from the row and add them to the graph as edge attributes. Entonces, atributos de los enlaces, ¿no? Va a ser una columna, tenemos una columna también para decir si se trata del atributo, si es con pesos, si es con multienlaces y esas cosas. Podrían ponerle edge attribute. La otra columna que es la columna 2. Voy a volver a poner pantalla completa porque no tiene mucho sentido si estoy compartiendo mi pantalla completa. Que el atributo del enlace, de los enlaces sea el 2, solo por si acaso. Si por si acaso lo uso. Y de ahí en adelante ya tenemos G, que es una función de networks de tipo clases. Bueno, de las clases de networks, un objeto de networks de las clases, las graph. Y ya. Creo que no me acuerdo la de Jazz por qué quería que la revisáramos. Así que déjenme hacerlo rápido. Cada vez lo hago más rápido porque en teoría ya lo, pero sí, o sea, en teoría ya vimos cuál es la lógica. Solo déjenme ver qué le quería ver a esa de Jazz. ¿Sí? Ruta igual a jazz.net, pd de pandas, read csv y ¿cuál era? Así, ruta en rows igual a 5 y vamos a ver qué tiene. Pues bueno, esto no nos trató tan mal, ¿sí? No nos trató tan mal como la anterior. Aquí solo parece haber 3 líneas que nos estorban, ¿no? Que le pusieron ahí un asterisco. Entonces, las primeras 3 líneas aparentemente no son datos, ¿sí? Pero nos dice 198 vértices, arcs, quién sabe qué sea eso, edges, enlaces, pero eso parece ser información de los llamados metadatos o información de la red, pero no datos de la red. De modo que yo aquí le pongo, igual activo el chip de la intuición y me brinco skip rows. ¿Cuántas me brinco? 1, 2 y 3. Nuevamente parece que está tomando
bueno, no, como no me está dando nombres razonables, le voy a poner aquí header igual a none. Y lo mismo, me está dando una sola columna y eso lo resolvemos explorando qué es lo que hay entre los nodos acá y es un espacio y entonces aquí le pongo separador igual a un espacio en blanco. Ah, bien, ya me acordé que era lo que quería. Nuevo problema. Le puse que el separador fuera un espacio y me detectó, si yo borro esto, la estructura es un nodo, otro nodo y un atributo. Un nodo, otro nodo y un atributo. ¿Sí? Pero si y lo que hay entre nodo y nodo, pues parece un espacio. Y eso nos hace creer que el separador es un espacio. Y así lo ponemos aquí. Pero detecta muchísimos, detecta 22 columnas, de las cuales parece que solo la 7, la 13 y la 22 en esta primera inspección tienen información. ¿Sí? Lo mismo, no siempre vamos a poder hacer esto, pero ahorita estamos calentando motores. Vamos a ver cuál es la estructura de este objeto, perdón, de este archivo. Y entonces fíjense cómo independientemente, o sea, me fui a los nodos grandes, ¿no? Independientemente del número de los nodos, le pusieron espacios para que todos terminaran a la misma altura. ¿Sí? Y acá en la segunda columna lo mismo. O sea, el nodo, aunque tenga un dígito, dos dígitos o tres dígitos, termina a la misma altura. Y lo mismo para, bueno, creo que los atributos siempre son unos, ¿no? Pero aquí frente a lo que estamos es a una tabla en donde a veces el separador son, no sé aquí cuántos sean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Aquí son 6, pero más adelante son solo 5. Entonces, lo que está haciendo es detectar, tomar como todas estas como columnas distintas, ¿sí? Y no es lo que quiero. Entonces, eso, si lo googlean, van a encontrarse que hay creo que está aquí, root CSV. Si ustedes le ponen cep, bueno, me voy a ir más adelante a ver cuál me suena. No. Bueno, el chiste es que hay una que se llama white, ¿sí? Delim white space, ¿sí? Especifica cuando o no hay un espacio, ¿no? Como separador, pero es un espacio en blanco que puede ser de un espacio o de muchos espacios, ¿sí? Y es un booleano. Entonces esto es nuevo, eso tampoco viene en la práctica por si ustedes están enfrentando a esto en alguno de las bases de datos que eligieron. En este caso no nos funciona el separador. Aquí hay que utilizar esa función que se llama delim, de delimitador, white space igual a true. Y me dice que no se llama así, pero déjenme ver cómo se llama. Ah, no hay que separar white space. Aquí es white space. Y ahora sí, ya bonito, ¿no? 3 columnas y cada columna con su información. ¿De acuerdo? Parece que ya lo domé porque me está dando 3 columnas, me está dando 5 filas y ya puedo entonces comentar y a llamarle datos. Y aquí mismo, para ya no escribir tanto, g igual a nx from pandas, no era adjacency, from pandas edge list, datos y source igual a 0, target igual a 1 y ya tenemos nuestra red para manipularla. ¿Sí? Les decía, ya lo encontré en Gephi
Internet y Econ los encontré en Network Repository, que normalmente tienen espacios en blanco como separadores. Este ejemplo lo hice con comas de separador. Y el único que nos falta es este que bajé creo que era de la de Movies. Movie Galaxies. Bueno, el chiste es que se descargó este archivo que se llama G1. Bueno, son muchos, pero hay uno que se llama 1. G. Lo que hice fue ponerle aquí getzip. Y ahorita no está disponible, pero hace una hora lo bajé o hace un ratito lo bajé. Y el chiste es que es un archivo GEXF. Y si ustedes lo abren, ya no parece estar estructurado como todos los que vimos hasta ahorita, que eran, pues era muy claramente era muy claro cuáles eran los datos y si había un separador, si era una coma, si era un espacio, un tabulador. Aquí tenemos este tipo de cosas que nos recuerdan a HTML y XML y esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la red que eligen para hacer la práctica tiene esta estructura, no les va a servir el read CSV, ¿sí? No pierdan su tiempo. Pero el chiste es que si todo googleando se resuelve, decíamos que hoy en día aprender a programar es aprender a googlear, ¿sí? Casi si ustedes le ponen networks, Python, GEXF, les va a ofrecer una función en específico que si si no me equivoco, si estábamos usando read CSV, déjenme ver qué otras me ofrece read, ¿sí? Pues miren, hay una read GEXF, ¿sí? Entonces si le pongo read, antes le voy a poner la ruta, porque así me gusta a mí, ruta igual a este archivo que se llama 1.gexf. 1.gexf. Y aquí read gexf de ruta. Y de una vez esto lo voy a guardar como G, porque creo que con eso basta. Y sí, efectivamente este archivo tan raro, donde vienen ahí nodos, color de los nodos, ¿no? Atributos, un chorro de cosas, ¿sí? Toda esa complejidad que seguro tiene mucha información sobre la red. Aquí ya la tenemos dentro de la red y ya le puedo aplicar su función en xdraw g. Y ya tengo la red. Aquí en este caso fue de poquitos nodos y no sé ahorita mismo y no me preocupa qué son cada uno de estos nodos. Probablemente son películas o actores o algo así, pero el chiste es que ya lo domamos de forma más sencilla porque este es un archivo que creo que se utiliza frecuentemente también para guardar información de redes y aquí ya hay una función específica para abrirlos. Y ya solo para no quedarnos con la curiosidad, vamos a ver cuál es read hay. Hay read adjacency list, edge list, GEXF, GML, gpickle, graph6, graphml, que es recuerdo que es otra extensión para, para redes, ¿no? LEDA, SHP, sparse, weighted edge list. Entonces, ahorita pues nos encontramos en nuestro trabajo con esta y ya pudimos abrirlo fácilmente, ¿sí? Entonces, creo que con esto cubrimos una buena cantidad de tipos de archivos y tipos de problemas que ustedes podrían enfrentarse. Esto es una novedad, digamos, no viene en los videos y no viene en la práctica. En la práctica solo viene la función read CSV, pero con lo que acabamos de ver ahorita, valdría la pena, bueno, vale la pena porque ustedes ya pueden explorar otros archivos que no caigan dentro de la estructura simple de read CSV. De ahí, pues creo que lo siguiente ahora sí sería que revisaran en la práctica completa. Déjenme la abro, a menos que alguien tenga alguna duda o lo que sea. Aquí está la práctica 2. Ya que eligieron la red,
se les acompaña casi de la mano. Bueno, ya podrían brincarse esta parte de acá, sobre todo la parte de files.upload y importar esto. Eso lo resolvimos hoy de otro modo, aunque sigue funcionando eso. Y viene todo eso de identificar al separador y demás. Y ya empezar a explorar la red visualmente. O sea, ver su matriz de adyacencia, después empezarle a extraer la centralidad de los nodos, que es el tema de esta semana. ¿Sí? Entonces, cómo convertir el diccionario que les regresa cualquiera de las centralidades de los nodos, cómo convertirlas en elementos de la gráfica, el tamaño de los nodos, el color de los nodos, ¿sí? Y cómo elegir un layout, un diseño más apropiado para nuestros datos y al final cómo comparar los distintos tipos de centralidad en los nodos que están revisando. Se les recomienda que para esta parte utilicen redes no demasiado grandes, de unos cientos de nodos, para porque Networks es malo para visualizar. Entonces se puede tardar mucho si le meten redes de miles de grados, perdón, miles de nodos. Sin embargo, en la última parte hay un tutorial de Gephi que sí permite abrir y trabajar con archivos muchísimo más grandes. Ahorita lo que estamos haciendo es con Python y con la lógica de programación de Python, empezar a jugar con los elementos de nuestras redes para, para después poder, mediante la programación, modificarles cosas, medir atributos y cosas así. Pero para visualización específicamente de algunos elementos de análisis, Gephi nos funciona también bien. Entonces eso sería todo por hoy. Me colgué tantito de lo que habíamos más o menos dicho.